Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy te mostraré cómo agregar componentes de un nuevo fabricante. Esto se presenta casi siempre, pues los componentes y equipos de un circuito de control o de protección están en constante evolución. Si acortamos el ancho de las columnas de la ventana donde se muestra la lista de todos los componentes disponibles en la categoría de interruptores, podemos ver que esta ventana solo muestra 8 columnas. De todas ellas, los valores de las columnas catálogo, fabricante y clasificación son las que se trasladan a la ventana de edición al momento de insertar el componente en el circuito. Aunque los valores o descripciones de las demás columnas no se trasladan a esta ventana, los datos son importantes para conocer las especificaciones y descripciones correctas del equipo o componente que estamos usando. Para este ejemplo vamos a usar la marca Legrand, que no está en la lista de componentes de esta categoría. Así que vamos a usar el catálogo que está en su sitio web. Actualmente la mayoría de los catálogos se pueden encontrar en la web y la ventaja de usarlo directamente desde su sitio oficial es que muestran los cambios recientes de los productos. Las traducciones generalmente demoran en actualizarse e incluso pueden generarse con alguna descripción poco entendible. De este catálogo electrónico voy a usar los interruptores del tipo DRX125. Que son equipos que han evolucionado en los últimos años. Si vamos a la descripción de esta categoría, podemos leer que se trata de equipos fabricados para la conmutación, control, aislamiento y protección de líneas eléctricas de baja tensión. Si lo ha notado, no se tiene la palabra interruptor por ningún lado, pero junto a su descripción principal se indica que se trata de un termomagnético, propiedad que indica la acción eléctrica bajo la cual opera y que corresponde a los interruptores de circuitos. También puede leer que indica que estos componentes pueden equiparse con contactos auxiliares, algo que antes no existía, y que actualmente son de mucho uso en la combinación de instalaciones eléctricas y comunicación para la administración y o gestión de consumos de energía, por ejemplo. Finalmente puede ver que para estos equipos el fabricante indica que los suministra con terminales del tipo M5 para interruptores menores a 50 amperios y del tipo M8 para mayores a 50 amperios. Hay que tener en cuenta que este tipo de interruptores solamente llega hasta 125 amperios. Además también incluye los tornillos de fijación y los protectores aislantes, 2 para los interruptores de 3 polos y 3 para los de 4 polos. Todo conforme a la norma IEC 60947-2 de acuerdo con NEMA. Como puede apreciar, en esta hoja se muestran varios catálogos. A cada equipo le corresponde uno y se diferencian por el valor de la corriente nominal. De todos ellos vamos a ingresar solo los dos primeros. Así que vamos a tomar los siguientes datos. El número de catálogo, que como puede ver es el CAT 027000 para el equipo de 15 amperios y el CAT que termina en 01 para el equipo de 20 amperios. El fabricante, que en este caso es Legrand para ambos casos, y la descripción y los demás detalles vamos a tener que abrir el primer catálogo. Y dentro vamos a acceder a la hoja de datos técnicos. Como puede ver aquí en esta hoja se encuentra la descripción general de este equipo, que es un Circuit Breaker DRX125 no ajustable. En la cuarta columna le vamos a indicar el tipo de equipo y aquí le vamos a poner la descripción específica del catálogo para mantener la similitud con el resto de componentes. En la columna categoría le vamos a poner la corriente nominal, que en este caso es de 15 amperios. En la columna de misceláneos 1 le vamos a poner la descripción del catálogo y que está referida a las características técnicas de este equipo y que aquí aparecen en el título. Y en la columna de misceláneos 2, tal como aparece para los demás valores de los otros equipos, le vamos a poner el valor de la tensión nominal, que en este caso es 415 voltios en corriente alterna. Ahora entonces es momento de ingresar esos valores. Para ello vamos a activar la función de edición que se encuentra en el lado derecho del título de resultados. Es este icono en forma de lápiz. Observe que al activar esta función, toda la tabla se pone en fondo de color amarillo. Esto es importante, pues nos indica que la tabla está lista para recibir nuevas descripciones. Así que debemos tener cuidado con lo que escribimos en el teclado, pues podemos modificar datos o descripciones por error que no tenemos planificado realizar. Ahora nos vamos a desplazar hasta la parte final de la tabla y hacemos clic en la primera celda que corresponde al número de catálogo. Esta, como puede ver, cambia de color. Y ahora lo único que debemos hacer es escribir el código. Así que pondremos CAT 027000. Para continuar hay que presionar la tecla del tabulador de nuestro teclado y se activa la segunda celda. Aquí pondremos el nombre del fabricante, que es Legrand. Luego
tabulador de nuevo, vamos a poner la descripción, que en este caso voy a copiarla desde una hoja de texto que he preparado previamente y que copiaré a esta celda. Haré lo mismo para la columna del tipo de componente, guardando uniformidad con el resto de la tabla. Luego el valor nominal y ahora ingresaré algunas especificaciones en misceláneos 1, que también copiaré de mi hoja que ya tengo preparada. Y finalmente en misceláneos 2, donde pondré la atención de operación nominal del equipo. Cuando esta ventana esté en modo de edición, se muestran más columnas que debemos completar, si es que son necesarias. Nos vamos a desplazar hacia la derecha y podemos ver que tenemos varias columnas más, de las cuales solo completaremos por ahora las siguientes. La primera es el valor del texto. Aquí pondremos el valor de la corriente nominal. Esta sirve para mostrar ese valor en la ventana de edición. La siguiente columna es donde debemos poner la web del fabricante. Aquí también vamos a copiar la página web oficial de Legrand. Luego tenemos estas dos columnas que son importantes, que son el número de pines de la bobina y la lista de pines. Sobre la bobina, estos datos ingresan si el equipo tiene una bobina incorporada. Cuando el equipo trae estos contactos de esta bobina, estos vienen codificados por el fabricante. Para ingresar estos contactos, hay que hacer doble clic sobre la celda y se activa un icono con 3 puntos para acceder a una ventana de opciones, donde podemos seleccionar el tipo de contacto que vamos a ingresar. Para este caso puede ser un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado o indefinido o no definido. Para este caso, según el catálogo, no tenemos este tipo de contactos, pero solo para efectos de visualización vamos a suponer que tiene una bobina, así que en la ventana pines voy a ingresar A1, A2. Haré clic en OK para guardar y listo. Ahora, en la columna de lista de pines, al igual que en el caso anterior, también se ingresa si el equipo cuenta con contactos auxiliares. Hay que hacer el mismo procedimiento anterior si hubiera la necesidad de ingresar datos. Hay que hacer doble clic para que se active este botón con 3 puntos. Para este caso, al igual que el anterior y a manera de ejemplo, voy a ingresar contactos del tipo normalmente abiertos. Voy a hacer 2 pares de pines. En el primero voy a poner el contacto 1,2 y en el segundo 3,4. Esto solo para visualizarlos. Haré clic en OK para aceptar el cambio. Una vez concluido, voy a hacer una revisión de los datos ingresados para ver que todo esté correcto. Si quisiéramos ingresar otro componente similar, podemos copiar toda la fila y cambiar solamente los valores nominales. Hacemos clic derecho sobre la fila que deseamos copiar y en la ventana de opciones que aparece activamos Copiar fila. La fila se sombreará en fondo celeste. Si es la fila correcta, hacemos clic derecho nuevamente sobre la misma fila y ahora activamos la operación Copiar fila. Como puede ver, la fila se ha copiado. Y lo que debemos tener en cuenta es cambiar el número de catálogo, pues esta celda debe ser un número que no debe repetirse. Así que le vamos a poner 01 al final, porque es el catálogo que continúa. Luego vamos a cambiar los valores de la corriente nominal en cada una de las columnas donde este valor aparece. Para guardar todos estos cambios vamos a hacer clic en el botón Aceptar que se encuentra junto al botón Cancelar del menú de edición de esta lista de componentes. Con esto ya tenemos el nuevo equipo incorporado a la base de datos del programa y ahora podemos usarlo. En Buscar vamos a poner Legrand y luego hacemos clic en el botoncito Buscar de la derecha. Nos aparece solo los equipos de esta marca que recién hemos ingresado y que son solo 2. Seleccionamos el primero y accedemos al menú de iconos. Vamos a agregar el símbolo al número del catálogo y luego lo insertamos a nuestro circuito. Como puede ver, en la ventana de edición ahora aparece el nombre del fabricante, el número del catálogo, la corriente nominal y el número de los pines de la bobina que habíamos ingresado. Para finalizar hacemos clic en OK y una ventana nos muestra un mensaje donde nos dice que el símbolo de huella correspondiente para la entrada seleccionada no existe, así que solamente vamos a actualizar el catálogo y listo. Y ahora, como puede ver, el símbolo se ha cargado al circuito con los números de pines configurados. Pues bien, eso es todo en este video. Los espero en el próximo.